Hola a todos, hoy vamos a trabajar las identidades notables, ¿no? Una identidad es una igualdad que se cumple siempre, cualquiera que sean los valores que tomen las incógnitas, las letras que nosotros tenemos por el medio. Eso es una identidad, ¿vale? Bien, entonces hay tres identidades notables que se llaman identidades notables, que son cuadrado de la suma, cuadrado de la diferencia y la suma por diferencia. Cuadrado de la suma es que siempre que tengáis un cuadrado con una suma. Fijaos que es el cuadrado del primero más lo que se llama el doble producto, que es el doble del primero por el segundo, 2ab más el cuadrado del segundo. Si en lugar de ser una suma es una diferencia, es lo mismo, cuadrado del primero, pero aquí con un menos. Menos el doble producto, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y la suma por diferencia, que es lo mismo, pero a más b por a menos b, que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Vale? Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. ¿Vale? Bueno, fijaos, esto se ve muy bien si nosotros queremos hacer 2 más 3 al cuadrado. Fijaos que esto no es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, porque esto sería 5 al cuadrado, ¿no? Que serían 25, y esto serían 4 más 9. Fijaos que aquí son 13. Falta algo. ¿Qué es lo que falta? Fijaos que si desarrollamos como tenemos ahí, sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Fijaos que esto sería 4, esto sería 2 por 2, 4. 4 por 3, 12, y esto sería 9. Aquí fijaos que sí, 4 más 12, 16, más 9, 25. ¿Vale? Entonces, ojo, que el cuadrado de la suma no es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, sino que aparece ahí el doble producto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver entonces aquí una serie de ejemplos de cómo funcionan estas cosillas, que se ven, bueno, perfectamente bien, y de cómo sale. Bueno, fijaos que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer 2x más 1 al cuadrado, ¿no? Pues simplemente es aplicar la formulilla. Haríamos el cuadrado del primero, que es 2x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora haríamos las cuentas. Fijaos que el cuadrado de esto es el 2 al cuadrado y el x al cuadrado. Aquí sería 2 por 2, 4 por 1, 4x más 1. ¿Vale? Ese sería este primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Venga, yo os voy a borrar aquí estas cosillas para que veáis cómo se hace. Venga, un ejemplillo más. Pues sí, por ejemplo, si yo quiero hacer 3x menos 2 al cuadrado, fijaos que entonces el cuadrado de una diferencia sería el cuadrado del primero, 3x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahora hacemos cuentas, fijaos, no os olvidéis nunca de elevar el 3, sería menos 2 por 3, 6, por 2, 12, 12x y más 4. ¿Vale? Bien, por ejemplo, 5x más 3 por 5x menos 3, esto es suma por diferencia, o bueno, lo mismo, diferencia por suma, da igual que esté más aquí que aquí, o al menos aquí que aquí, da igual, exactamente está cambiado. Esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, y esto me daría 25x al cuadrado menos 9. ¿Vale? Bien, esto es la manera de aplicar la suma. También se puede aplicar con x. Imaginaos que tengamos pues que sea x más y al cuadrado. Esto es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Siempre que tengamos cuadrado de suma, cuadrado de resta, suma por diferencia, podemos aplicar estas identidades que estamos estudiando. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Al revés. A veces lo que nos interesa es al revés, porque lo que nos interesa es la descomposición factorial, lo que se llama la descomposición factorial de un polinomio. Descomposición factorial. ¿Vale? Esto es muy parecido a la descomposición factorial de un número. Bueno, entonces esto de lo que se trata es muchas veces de hacer al revés. Imaginaos que tengo esto, x al cuadrado más 4x y más 4. Bueno, se trata de ver si esto viene de una identidad notable. Fijaos que tiene mucha pinta, porque aquí tengo un cuadrado y un cuadrado. Entonces, esto es el cuadrado de ¿qué? De x, y este es el cuadrado del 2. Y como aquí hay un más, debería ser algo así. Bien, comprobamos, fijaos que se tiene el cuadrado del primero, perfecto. El término este, que es el doble del primero por el segundo, son 2x por 2, 4x y el cuadrado del segundo. Esa sería la descomposición factorial de este número que tenemos aquí. Vale, por ejemplo, otro más. X cuadrado menos 6x más 9. Bueno, el truco está siempre en buscar los cuadrados. Fijaos que los cuadrados vuelven a estar aquí. En este caso tiene pinta, debería ser de la forma x, el 9, y como aquí aparece un menos, perdón,
el 9 que es el cuadrado de 3, y como que aquí aparece un menos, pues vamos a poner un menos. Y ahora a ver si verifica. Sería el cuadrado del primero, efectivamente, el doble del primero por el segundo con menos, 2 por 3, 6x, perfecto, y el cuadrado del segundo. ¿Vale? Bien. Más cosas, por ejemplo, si es x al cuadrado menos 49, bueno, estas suelen ser muy claras, porque como solo tengo dos términos, no tengo el tercero, que es el doble del primero por el segundo, este parece más sencillo. Fijaos que este es simplemente x más 7 por x menos 7, suma por diferencia, que sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Fijaos que es bastante sencillo. Uno más, x al cuadrado menos 10x más 25, ¿vale? Fijaos, otra vez ahí aparecen dos cuadraditos, ¿no? Bastante bien marcados, que son el de x y el de 5, parece el signo menos, entonces tiene pinta de que es este cuadrado, ¿no? Cuadrado del primero, doble, 2 por 5, 10x y cuadrado del segundo, ¿vale? Bien, a veces lo que hay que hacer, antes de utilizar las identidades notables, a veces lo que hay que hacer pues es sacar factor común. Por ejemplo, x cuadrado menos 3x. Bueno, fijaos, recordad que sacar factor común, esto ya lo hemos hecho, simplemente es dividir cada una de las x. Como x es común aquí y aquí, lo saco para afuera y lo que hago es dividir. Si divido aquí me queda 1 y si divido aquí me queda 3. Y esta sería la factorización. ¿De acuerdo? Por ejemplo, x al cuadrado menos 7x, pues es lo mismo, ¿no? Entonces puedo sacar el factor común de x, ¿no? Y me queda de x menos 7. Fijaos ya qué factorización más chula me queda. Bien, a veces lo que tenemos es que hacer más cuentas. Imaginaos este de aquí, por ejemplo, más x. Fijaos, todas tienen x, saco factor común que será x de x al cuadrado menos 2x más 1. Fijaos que aquí me queda un cuadrado, puedo mirar si esto es una identidad notable, que tiene mucha pinta, porque aquí aparece un cuadrado y aquí aparece otro cuadrado. Fijaos que efectivamente coincide ese cuadrado el primero, este sería el otro cuadrado y este, perdón, tiene que ser como un menos, porque ahí aparece un menos, el doble del primero por el segundo. Fijaos que no es muy difícil y se ve muy bien. Por ejemplo, x al cubo menos 64x. Bueno, pues mira, fijaos, primero sacamos factor común, que será el x, entonces me queda x al cuadrado menos 64, y si ahora me fijo, aquí son dos cuadrados claramente, entonces será el x, y fijaos que es el cuadrado de 8 y el cuadrado de x. Entonces es una suma por una diferencia. ¿De acuerdo? Bien, un último ejemplo de esto de factorización, por ejemplo, este x cubo más 10x al cuadrado y más 25x, ¿no? Para que lo veáis bien. Sacamos factor común la x, todo tiene x, entonces saco factor común, x al cuadrado más 10x más 25, y ahora intento buscar aquí cuadrados. Fijaos que es bastante sencillo, es x y es 5 al cuadrado. El cuadrado del primero, 2 por 5, 10x más cuadrado del segundo. ¿Vale? Estas serían las factorizaciones. ¿De acuerdo? Bien, y para finalizar os voy a poner por qué, bueno, una pequeña demostración de por qué son las identidades notables, ¿no? Por una parte, cómo se pueden hacer las cuentas directamente. Siempre si yo quiero hacer a más b al cuadrado, pues siempre puedo hacer a más b por a más b. Entonces fijaos que sería b más b, b al cuadrado, aquí haríamos ab, este por este, ahora este por este sería ab, y este por este sería al cuadrado. Con lo cual al sumar me quedaría a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Vale? Si en lugar de ser más es menos, fijaos que la cuenta es exactamente la misma, ¿no? Pero aquí aparecería un menos, aquí aparecería un menos, entonces aquí aparecería un menos y un menos, ¿no? Y si en lugar de ser esto es la suma por diferencia, para hacer a más b por a menos b, fijaos que entonces sería menos b cuadrado, aquí me quedaría menos ab, pero vamos con el de abajo, aquí sería más ab, y el primero sería a cuadrado. Entonces fijaos que sería a cuadrado, esto se me va, y por eso me queda cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿De acuerdo? Bien, gráficamente también se ve, fijaos, vamos a hacerlo, se ve muy bien, es muy sencillo de hacer. Imaginaos que partimos un cuadrado, bueno, imaginaos que es un cuadrado del lado A, y un cuadradito un poquito más pequeño para que se vea mejor del lado B. ¿Vale? Fijaos, entonces, esto es A,
es un cuadrado del lado A, es un cuadrado del lado A, es un cuadrado del lado A, y esto es un cuadrado del lado B, del lado B, del lado B. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ampliar el cuadrado, a hacerlo grande. Vamos a ponerlo así para que se vea. Entonces si yo lo amplío grande, así, 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 así. Fijaos que entonces lo que he construido es un cuadrado. ¿Cuánto mide esto? Esto mide B, esto mide A, esto mide A y esto mide B. Entonces he construido un cuadrado grande, ¿no? ¿Y cuánto es el cuadrado grande? El cuadrado grande es del lado A más B, A más B, A más B, A más B y A más B. ¿Cuál es el área del cuadrado grande? A más B por A más B, es decir, A más B al cuadrado. Bueno, fijaos lo que pasa, que el área del cuadrado grande, ¿qué es? Pues por una parte es esta de aquí. ¿Cuál es el área de este cuadrado? A por A, ¿no? Vamos a escribirlo aquí, es decir, A al cuadrado. Por otra parte, esta de aquí. ¿Cuál es esta de aquí? B por B, ¿no? Es B cuadrado. Y por otra parte tenemos esta de aquí, que fijaos que es A por B, y esta de aquí, que vuelve a ser A por B. Es decir, 2 veces A por B. Ahí tenéis la fórmula de la identidad notable del cuadrado de una suma. Vale, venga, esto es bastante entretenido.